Soy Alicia, de 32 años, y he estado temiendo esta reunión familiar durante meses. Mis hermanos siempre han tenido una forma de hacerme sentir pequeña con sus comentarios sutiles sobre mi estilo de vida modesto. No sabían que la empresa que construí desde cero acaba de venderse por millones. Elegí conducir un coche de hace 10 años y vivir de manera sencilla porque las posesiones nunca me definieron. Su juicio sobre mi valor estaba a punto de cambiar drásticamente hoy. El helicóptero fue solo el comienzo de su lección. Antes de sumergirme en esta historia, déjame un comentario diciéndome desde dónde lees esto. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez te han subestimado tus familiares. Créeme, lo que sigue es algo que no querrás perderte. Crecer como la hija mediana entre mi hermano mayor, Jaime, y mi hermana menor, Estefanía, nunca fue fácil. Jaime, ahora de 40 años, siempre encarnó todo lo que mis padres valoraban. Siguió el camino tradicional a través de una universidad de élite hasta un prestigioso puesto ejecutivo en una empresa del IBEX 35. Su oficina en el centro de Madrid y su casa de verano en Marbella eran temas frecuentes en las reuniones familiares. Estefanía, de 28 años, tomó un rumbo diferente hacia el éxito al casarse con Andrés, heredero de una fortuna bancaria regional. Su boda perfecta fue destacada en varias revistas locales, y su vida de galas benéficas y membresías en clubes de campo cumplió los sueños de mis padres para su hija menor. Luego estaba yo, Alicia, la hija mediana, que nunca encajó del todo, donde Jaime era calculador y tradicional, y Estefanía era socialmente astuta y convencional. Siempre estuve cuestionando y buscando algo diferente. Mis padres hicieron lo mejor para proveer equitativamente a los tres, pero pronto quedó claro que mis hermanos y yo teníamos valores fundamentalmente distintos. Durante el instituto, mientras Jaime era presidente del consejo estudiantil y Estefanía era reina del baile, yo estaba iniciando mi primer pequeño negocio vendiendo sitios web personalizados a tiendas locales. Mis padres lo veían como un pasatiempo bonito que eventualmente daría paso a una carrera sensata o un matrimonio. Cuando anuncié que quería saltarme la universidad para dedicarme al emprendimiento, la reacción familiar varió desde la decepción hasta intentos de intervención. Te arrepentirás de esta decisión toda tu vida, dijo mi padre, negándose a mirarme a los ojos durante esa tensa cena hace 10 años. Hace 10 años, dejé nuestro pueblo de Cedros con solo 200 euros en el bolsillo y la determinación de probar que mi camino era válido. Mi familia predijo que volvería en 6 meses, humillada y lista para aceptar su versión del éxito. Cuando no regresé, crearon su propia narrativa de que estaba luchando pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Que mis emprendimientos habían fracasado. Que apenas sobrevivía en un pequeño piso en la ciudad. En realidad, mi viaje había sido desafiante pero finalmente exitoso más allá de lo que podían imaginar. Tras varios intentos fallidos de startups y casi quebrar 2 veces, mi empresa de seguridad tecnológica ganó tracción con una patente que revolucionó la protección de datos para pequeñas empresas. 3 años de jornadas de 18 horas y cenas de fideos instantáneos eventualmente llevaron a una empresa valorada en más de 50 millones de euros. Hace 6 meses, una gran firma tecnológica nos adquirió, haciéndome rica más allá de mis expectativas más locas. Sin embargo, no le conté nada de esto a mi familia. En cada llamada navideña o rara visita a casa, escuchaba sus suposiciones sobre mi estilo de vida en apuros sin corregirlas. Cuando Jaime preguntaba si necesitaba ayuda con el alquiler o cuando Estefanía me ofrecía su ropa de diseñador usada, simplemente les agradecía cortésmente y cambiaba de tema. Era más fácil que explicar por qué elegía vivir modestamente a pesar de mi éxito, que valoraba las experiencias por encima de las posesiones, que estaba construyendo escuelas en países en desarrollo en lugar de comprar mansiones. La llamada sobre mis padres llegó hace 3 semanas. Mamá se había caído y roto la cadera, y la demencia temprana de papá progresaba más rápido de lo esperado. Necesitaban más cuidados de los que podían costear con sus ahorros de jubilación. Jaime convocó una reunión familiar para discutir opciones y responsabilidades financieras. Su voz tenía el habitual juicio velado cuando preguntó si podía venir a casa y contribuir con lo que pudiera para su cuidado. Ahora, mientras mi vuelo se preparaba para aterrizar en el pequeño aeropuerto regional cerca de Cedros, la ansiedad me revolvía el estómago. Durante años, había mantenido la distancia emocional que sus juicios crearon, construyendo una vida y amistades con personas que me valoraban por mis ideas y carácter más que por mi estatus. Pero la familia tiene una forma de reducir incluso al adulto más exitoso a las dinámicas de su infancia.
¿Sería esta visita finalmente el momento en que revelara la verdad sobre mi éxito? ¿O seguiría protegiéndome de sus inevitables reacciones, el shock, la incómoda recalibración de nuestras relaciones, las preguntas sobre por qué lo había mantenido en secreto? Cuando el avión aterrizó, aún estaba indecisa. Mis padres necesitaban ayuda, y ya había organizado el mejor cuidado que el dinero podía comprar. Pero mis hermanos no tenían idea, y la reunión familiar prometía ser otro ejercicio de su condescendencia. Mis manos apretaron mi bolso deliberadamente promedio mientras me preparaba para volver al complicado entramado de expectativas y juicios familiares. La mañana de mi vuelo, me paré frente a mi armario en mi loft en el centro, eligiendo deliberadamente las prendas más discretas que tenía. Seleccioné vaqueros desgastados, un jersey sencillo con un pequeño agujero cerca del puño y zapatillas cómodas que habían visto mejores días. Mi asistente, Marta, observó con perplejidad mientras empacaba atuendos igualmente modestos en una vieja bolsa de lona en lugar de mi equipaje elegante habitual. Tienes un valor de 50 millones de euros si te vistes como una estudiante universitaria yendo a casa por el fin de semana, observó, sosteniendo mi carpeta de itinerario habitual. Y tomas un vuelo comercial en lugar del jet de la empresa porque así es como esperan que llegue, respondí, recogiendo mi cabello en una coleta sencilla. Tienen una imagen muy específica de quién soy, y aún no estoy lista para alterar eso. En el vuelo, me encontré reflexionando sobre por qué mantenía esta fachada. La verdad era complicada. Parte de mí disfrutaba de la libertad de ser subestimada. En el mundo de los negocios, aprendí que las personas que me subestimaban a menudo revelaban más de lo que pretendían, dándome ventaja en las negociaciones. Con mi familia, sus bajas expectativas significaban que nunca tenía que justificar mis elecciones o defender mi éxito según sus métricas. Pero había una razón más profunda, que rara vez admitía incluso para mí misma. Su juicio me había herido profundamente. Cuando dejé la casa por primera vez, su rechazo a mis sueños cortó más hondo de lo que podía reconocer. Cada comentario condescendiente sobre mi fase de emprendimiento. Cada sugerencia de que debería asentarme como Estefanía o conseguir un trabajo de verdad como Jaime se acumuló en un muro protector que construí alrededor de mi verdadero yo. Tu problema, Alicia, es que siempre has sido poco práctica, dijo mi hermano durante nuestra última Navidad familiar hace 5 años. Algunas personas están destinadas a liderar e innovar. Otras a seguir. No hay vergüenza en aceptar tus limitaciones. Esa noche, salí a escondidas para ocultar mis lágrimas, fingiendo tomar una llamada mientras me recomponía. La ironía fue que ese mismo día había cerrado un trato que expandió nuestra empresa internacionalmente. Mi equipo celebró con champán mientras yo me preparaba para volar a casa y ser tratada como la decepción familiar. El taxi desde el aeropuerto recorrió las familiares calles de Cedros. El centro apenas había cambiado, la misma ferretería que mi padre frecuentaba, la heladería donde celebrábamos los logros escolares. El parque donde concebí por primera vez la idea de construir mi propio negocio mientras veía a la gente luchar con los primeros smartphones. Todo parecía más pequeño ahora, preservado en ámbar mientras mi mundo se había expandido más allá del reconocimiento. Cuando el taxi se detuvo en mi casa de infancia, sentí una punzada de nostalgia mezclada con aprensión. La casa colonial de 2 pisos con persianas azules tenía un tejado nuevo, pero por lo demás estaba igual. El arce que escalaba de niña aún dominaba el jardín delantero, y el jardín cuidadosamente cuidado de mi madre bordeaba el camino. Por un momento, volví a tener 10 años, corriendo por esos escalones con un boletín de notas o un proyecto de arte, buscando una aprobación que rara vez sentía haber recibido completamente. Pagué al conductor y respiré hondo antes de caminar por el sendero familiar. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando a Jaime vestido con un jersey de cachemira y pantalones planchados, aunque supuestamente estaba relajado en casa. Por fin, dijo a modo de saludo, mirando su caro reloj. Te esperábamos hace horas. ¿Se retrasó tu vuelo o tuviste que tomar el autobús desde el aeropuerto? Sus ojos recorrieron mi apariencia deliberadamente casual, una pequeña sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Encantada de verte también, Jaime, respondí, dándole un breve abrazo que él devolvió con rigidez. El vuelo estuvo bien. ¿Cómo están mamá y papá? Tan bien como se puede esperar, dadas las circunstancias. Tomó mi bolsa de lona, su expresión mezclando lástima con superioridad al notar su estado desgastado. He estado aquí desde ayer organizando todo.
Estefanía y Andrés llegan mañana por la mañana. Estás en tu antigua habitación, por supuesto. Nada ha cambiado allí. Mientras lo seguía dentro, continuó sin pausa. Sabes, si necesitas ayuda con los gastos mientras estás aquí, solo dímelo. Sé que tomarte tiempo libre debe ser difícil para ti económicamente. Y ahí estaba, el primero de lo que sin duda serían muchos recordatorios de mi supuesto estatus financiero. Podría haberlo corregido, mencionar que mi agenda estaba siendo manejada por mi equipo ejecutivo, o que el dinero era lo último que me preocupaba. En cambio, simplemente asentí y le agradecí cortésmente, manteniendo el papel que me habían asignado en nuestro drama familiar. Papá dormitaba en su sillón en el salón, más delgado de lo que recordaba, con más canas en el cabello. Mamá estaba en la cocina, sus movimientos ralentizados por su reciente cirugía, pero sus ojos brillaban de placer al verme. Alicia, cariño, dijo, alcanzando un abrazo. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando algo positivo que decir sobre mi apariencia deliberadamente discreta. Sana. ¿Estás comiendo lo suficiente con tu presupuesto? Sabes que siempre puedes llamar si necesitas ayuda con la compra. Estoy bien, mamá, le aseguré, ayudándola a sentarse en una silla. Cuéntame sobre tu recuperación. ¿Están contentos los médicos con tu progreso? Mientras hablábamos de su salud, podía sentir a Jaime rondando, interrumpiendo con términos médicos y opciones de tratamiento que había investigado. Ya había compilado una carpeta con instalaciones de cuidado y opciones de enfermería en casa, completa con desgloses de costos y calificaciones de calidad. Su organización era impresionante, pero venía con la suposición subyacente de que él tomaría las decisiones con una mínima contribución de mi parte, la hija mediana en apuros que apenas podía contribuir financieramente. Entraremos en todo en detalle en la reunión de mañana, dijo, cerrando la carpeta. Pero quería que tuvieras tiempo para procesar las realidades de la situación. El cuidado de calidad que necesitan no es barato. Su énfasis en el costo fue deliberado, un recordatorio sutil de lo que percibía como mi limitada capacidad para contribuir. Asentí pensativamente, sabiendo que mi cuenta offshore ya tenía más que suficiente para proporcionar a mis padres el mejor cuidado por el resto de sus vidas, con mucho de sobra. Pero esa noche no era el momento para revelaciones. Necesitaba entender toda la extensión de las actitudes de mis hermanos antes de decidir cómo proceder. Esa noche, mi madre insistió en preparar una cena familiar a pesar de su movilidad limitada. Ofrecí cocinar en su lugar, pero Jaime ya había organizado un servicio de entrega de comidas para traer una cena apropiada. Su manera de insinuar que cualquier cosa que yo pudiera preparar sería inadecuada. La mesa estaba, hay que admitirlo, impresionante. Pollo asado, puré de patatas con ajo, verduras frescas y un pan artesanal que mi madre no dejaba de elogiar. Esto debe haber costado una fortuna, dijo, colocando la comida en sus mejores platos de servir. Jaime, siempre eres tan generoso. No es nada, mamá, respondió con modestia practicada. La empresa tuvo un trimestre excelente. Además, deberíamos disfrutar de estos momentos familiares mientras podamos. Sonó el timbre justo cuando estábamos poniendo la mesa. Estefanía irrumpió con su característico aire dramático, su esposo Andrés siguiéndola cargando múltiples bolsas de compras de diseñador. Mi hermana parecía haber salido de una revista de moda con su vestido de cachemira y perlas, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del supuesto inconveniente del viaje. Estamos aquí, anunció, abrazando a nuestra madre con cuidado. Y trajimos regalos. Procedió a repartir paquetes. Una botella cara de whisky para papá, un pañuelo de seda para mamá, y un portafolio de cuero para Jaime. Cuando llegó a mí, su sonrisa vaciló ligeramente. Y para ti, Alicia, pensé que podrías usar esto. Me entregó una bolsa más pequeña que contenía una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de gama media. Noté la última vez que visitaste que tu guardarropa necesitaba un poco de renovación, explicó con lo que probablemente pensaba que era preocupación fraternal. Esto debería ayudarte a conseguir algunas piezas profesionales para entrevistas de trabajo. Gracias, dije con calma, guardando la tarjeta mientras ignoraba la implicación de que necesitaba ayuda para encontrar empleo. ¡Qué considerado! Bueno, todos queremos verte triunfar, respondió con un toque condescendiente en mi brazo. Hablando de éxito, Andrés acaba de convertirse en socio de su firma.
Lo celebramos renovando la cocina. Mármol italiano por todas partes. La conversación durante la cena giró en torno a los logros de mis hermanos. La reciente promoción de Jaime, la gala de recaudación de fondos de Estefanía que recaudó miles para el hospital infantil, la victoria de Andrés en un torneo de golf en su club de campo amigo. Cuando el tema ocasionalmente giraba hacia mí, siempre se enmarcaba como una preocupación amable. ¿Y tú, Alicia?, preguntó Estefanía, rellenando su copa de vino. ¿Algún avance emocionante en tú? ¿Qué es lo que haces otra vez? Diseñamos, algo por el estilo, respondí vagamente, sirviéndome más patatas. Soluciones para pequeñas empresas, ¿sigues trabajando por tu cuenta? Entonces, Jaime interrumpió. Conozco algunas personas que podrían necesitar sitios web básicos. Nada importante, pero podría proporcionar un ingreso estable, más confiable que el trabajo por encargo. Lo aprecio, dije, tragándome tanto mi orgullo como el impulso de mencionar que mi trabajo por encargo había sido recientemente valorado en 50 millones de euros. Papá, que había estado relativamente callado, de repente se enfocó en mí. ¿Sigues en ese pequeño piso? El que tiene los vecinos ruidosos. Ese piso había sido hace 5 años y 3 residencias. Ahora poseía un ático con vistas al parque de la ciudad, pero aún no necesitaban saberlo. Tengo un lugar cómodo, respondí con sinceridad. Bueno, la comodidad es relativa, rió Estefanía. ¿Recuerdas cuando Alicia pensaba que el éxito significaba ganar lo suficiente para comprar cereales de marca en lugar de los genéricos? Mientras todos reían por mi aparente simplicidad, la conversación inevitablemente giró hacia el propósito de mañana, las necesidades de cuidado de nuestros padres. La realidad es, comenzó Jaime, pasando a su modo de presentación ejecutiva, que mamá y papá necesitan más apoyo del que cubrirá el seguro médico. Sus ahorros de jubilación son sustanciales, pero no infinitos, especialmente considerando la calidad de cuidado que merecen. Hemos estado mirando varias opciones, añadió Estefanía. Hay una comunidad de vida asistida maravillosa cerca de nosotros, muy exclusiva, pero conocemos al director, las comodidades médicas son de primera. Andrés contribuyó, y el ambiente social sería perfecto para ellos. A lo largo de esta discusión, noté cómo usaban nosotros de manera fluida mientras ocasionalmente me miraban con expresiones que claramente me excluían de esa toma de decisiones colectiva. El mensaje era claro. Ellos eran los exitosos que manejarían las decisiones importantes y los arreglos financieros. Se esperaba que yo contribuyera con lo poco que pudiera y estuviera agradecida por su generosidad al no exigir más. Por supuesto, estas instalaciones premium vienen con costos premium. Jaime continuó, dirigiendo este comentario específicamente a mí, pero Estefanía y yo hemos discutido cómo manejaremos los arreglos financieros. Queremos ser justos con las contribuciones, añadió Estefanía con falsa dulzura. Cada uno debe contribuir según sus posibilidades. Lo que significa que no esperamos que iguales nuestras contribuciones, aclaró Jaime, como si me estuviera haciendo un gran favor. Cualquier cosa que puedas aportar será apreciada, incluso una cantidad simbólica. Sentí mis mejillas arder con una mezcla de ira y humillación, no porque no pudiera contribuir, sino porque me habían descartado completamente sin siquiera preguntar por mi situación real. Años de suposiciones y juicios habían creado una narrativa sobre mí que aceptaban como verdad absoluta. Tienes tanto potencial, Alicia, suspiró mi madre, acariciando mi mano. Todavía no entiendo por qué no terminaste ese grado en negocios. Podrías haber sido tan exitosa como tu hermano. Diferentes caminos funcionan para diferentes personas, mamá, respondí suavemente. No todos miden el éxito de la misma manera. Cierto, asintió Jaime condescendientemente. Pero algunas medidas de éxito son más tangibles que otras. Seguridad, estabilidad, la capacidad de cuidar a la familia. Estos son indicadores universales de que las elecciones han sido acertadas. Mientras continuaban los comentarios sutiles durante la cena, mantuve mi compostura mientras debatía internamente mi próximo movimiento. Parte de mí quería revelar todo de inmediato, ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado sobre mí todos estos años. Pero otra parte dudaba, queriendo entender toda la extensión de sus suposiciones antes de cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. Para cuando se sirvió el postre, había tomado mi decisión.
La reunión familiar de mañana sería el momento de la verdad, cuando aprenderían que su hija mediana en apuros había sido más exitosa de lo que podían haber imaginado, solo que no de las maneras que ellos habían prescrito. La reunión familiar oficial comenzó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente en el salón de mis padres. Jaime había configurado su portátil y un pequeño proyector portátil para mostrar su presentación de PowerPoint meticulosamente preparada titulada Opciones de cuidado parental y consideraciones financieras. Estefanía y Andrés se sentaron en el sofá, a juego en su atuendo informal de negocios, mientras nuestros padres ocupaban sus sillas habituales. Yo tomé el taburete tambaleante en la esquina, el asiento menos cómodo, que parecía apropiado para mi papel asignado como la olvidada de la familia. He recopilado una investigación exhaustiva sobre las mejores opciones de cuidado en la región. Jaime comenzó, haciendo clic a través de diapositivas de instalaciones de lujo con terrenos bien cuidados e interiores elegantes. Estas tres cumplen con nuestros criterios de calidad en el cuidado médico, oportunidades de compromiso social y proximidad a la familia. Cada instalación que presentaba era cada vez más lujosa, con precios a la altura. Detalló comodidades como opciones de comedor gourmet, excursiones culturales y programas especializados de cuidado de la memoria para papá. La opción final, claramente su elección preferida, era una comunidad de cuidado continuo recién abierta con apartamentos separados para la vida independiente que podían transitar a niveles de cuidado más altos según fuera necesario. Esto permitiría a mamá y papá mantener su autonomía mientras tienen acceso inmediato a soporte médico, explicó. Tendrían una unidad de 2 dormitorios con una pequeña terraza de jardín. Los terrenos incluyen senderos para caminar, un centro comunitario e incluso un pequeño campo de golf para papá. Se ve maravilloso, murmuró mamá. Aunque noté la preocupación en sus ojos mientras miraba a papá, quien luchaba por seguir la rápida presentación. Por supuesto, el cuidado premium viene con costos premium, continuó Jaime, pasando a una diapositiva con un desglose detallado de los gastos mensuales. El número final hizo que nuestra madre jadeara suavemente. Esto representa la brecha entre sus ingresos de jubilación y los costos reales. Esto es lo que nosotros, como familia, debemos abordar. Andrés, siempre el profesional de las finanzas, se inclinó hacia adelante. Hemos calculado cómo distribuir esta responsabilidad equitativamente. Estefanía y yo podemos cubrir el 40%. Y yo puedo gestionar el 45% a través de mi estructura de bonos e inversiones, añadió Jaime. Eso deja un 15%, que es aproximadamente 1.200 euros mensuales. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La pregunta no expresada flotaba en el aire. ¿Podría siquiera permitirme contribuir con mi parte relativamente pequeña? Permanecí en silencio, curiosa por cómo enmarcarían sus suposiciones sobre mis finanzas. Estefanía carraspeó delicadamente. Alicia, sabemos que tu situación es diferente a la nuestra. Si esa cantidad es prohibitiva, tal vez podrías contribuir de otras maneras. Quizás visitar más a menudo para proporcionar cuidado personal. No queremos crear dificultades, añadió Jaime con el tono condescendiente que reservaba especialmente para mí. Tal vez 500 euros mensuales serían más manejables para tu presupuesto. Estefanía y yo podríamos ajustar nuestras contribuciones para cubrir la diferencia. Qué generoso de su parte, remarqué suavemente, notando cómo ya habían decidido lo que podía y no podía permitirme sin preguntarme directamente. Solo queremos lo mejor para mamá y papá, dijo Estefanía, su voz con un toque de defensividad. Quienes puedan contribuir más deberían hacerlo. Papá, que había estado callado durante toda la presentación, de repente se enfocó en mí. ¿Tienes siquiera un trabajo estable ahora, Alicia? La última vez que hablamos estabas entre proyectos. Antes de que pudiera responder, Jaime intervino. De hecho, he estado queriendo discutir eso. Mi empresa tiene una vacante para un puesto de marketing de nivel inicial. El salario sería modesto para nuestros estándares, pero para alguien en la posición de Alicia, proporcionaría estabilidad y beneficios. Podría interceder por ti. Eso es tan considerado, sonrió Estefanía a nuestro hermano. Un trabajo real en una empresa real haría una gran diferencia para ti, Alicia. La condescendencia se estaba volviendo insoportable. Habían creado una narrativa tan completa sobre mis supuestos fracasos que ni siquiera podían imaginar que hubiera construido algo exitoso por mi cuenta.
Aprecio el pensamiento, dije con cuidado, pero estoy cómoda con mi situación profesional actual. Jaime intercambió una mirada de complicidad con Estefanía. Estar cómoda y estar segura son cosas diferentes, Alicia. En algún momento, necesitas pensar de manera práctica. No puedes estar de sofá en sofá y hacer trabajos freelance para siempre. De sofá en sofá, repetí, genuinamente confundida. Bueno, mencionaste tener compañeros de piso la última vez que hablamos, dijo Estefanía. Y nunca nos invitas a visitarte, lo que sugiere que tu situación de vivienda podría ser temporal. Nunca había mencionado compañeros de piso. Lo que había dicho fue que tenía una gerente de casa y una asistente personal que a veces se quedaban en mi lugar. Apenas lo mismo. Y nunca los había invitado porque sus juicios y suposiciones hacían las visitas desagradables. No estoy de sofá en sofá, afirmé firmemente. Tengo una situación de vivienda estable. Pero no lo suficientemente estable como para permitirte un transporte confiable, ¿verdad?, presionó Jaime. Noté que tomaste un taxi desde el aeropuerto en lugar de conducir tú misma. ¿Siquiera tienes coche estos días? La conversación se había desviado a un territorio tan alejado de la realidad que casi quería reír. En cambio, simplemente dije, tengo arreglos de transporte que funcionan para mí. Alicia siempre ha sido nuestro espíritu libre, intervino mamá claramente, intentando suavizar la tensión. No todos necesitan el éxito material para estar felices. Esa es una filosofía conveniente cuando el éxito material parece inalcanzable, murmuró Jaime, justo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Ese comentario fue el punto de inflexión. 10 años de condescendencia y juicio cristalizaron en un momento de claridad perfecta. Nunca me verían claramente a menos que los obligara a enfrentar sus malentendidos. Volvamos al tema principal, sugirió Andrés, ajeno a la tensión. ¿Puedes manejar los 500 euros al mes, Alicia? Es importante que finalicemos los números hoy. Necesito hacer una llamada rápida primero, dije, sacando mi teléfono. Solo tomará un minuto. Ahora no es realmente el momento para llamadas personales, dijo Jaime con irritación. Estamos en medio de un asunto familiar importante. Lo ignoré y marqué a mi asistente Marta. Oye, soy yo, está todo listo para hoy. Hice una pausa, escuchando. Perfecto. Adelante con la llegada en 15 minutos. Sí, el césped delantero es lo suficientemente grande. Gracias. Terminé la llamada y me volví hacia mi familia confundida. Perdón por eso. Solo confirmaba mi transporte. ¿Arreglaste otro taxi? No hemos terminado aquí, dijo Jaime con creciente molestia. No exactamente un taxi, respondí, acomodándome de nuevo en mi asiento. Ahora, sobre esas opciones de cuidado. En realidad, tengo otra instalación para sugerir. Abrió el año pasado a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa de cuidado de memoria excepcional y ha sido reconocido nacionalmente por su enfoque innovador. He investigado cada instalación de calidad dentro de 50 kilómetros, dijo Jaime despectivamente. Si valiera la pena considerarlo, estaría en mi presentación. Este es bastante exclusivo, continué con calma. Solo aceptan clientes privados a través de su fundación. Sin listados públicos. ¿Y cómo exactamente sabrías tú de una instalación de cuidado exclusiva y no listada?, preguntó Estefanía con una risa. Sonreí ligeramente. Lo sé porque lo financié. La Fundación de Salud para Mayores Westbrook es mi proyecto. Un silencio confundido cayó sobre la habitación. Jaime se recuperó primero. ¿Qué quieres decir con tu proyecto? No puedes estar sugiriendo que tienes los recursos para financiar una instalación de cuidado médico. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, respondí. Esto es ridículo, se burló. Lo siguiente que dirás es que tienes un yate y una isla privada. Ninguna isla, dije con una pequeña sonrisa. Aún no, de todos modos. Alicia, si esto es tu idea de una broma, no es graciosa, dijo Estefanía bruscamente. Estamos intentando tener una discusión seria sobre el futuro de nuestros padres. Te aseguro que estoy siendo completamente seria, respondí. Claro. Jaime rió despectivamente.
La misma hermana que ni siquiera puede permitirse un coche de repente posee una fundación de cuidado médico. Tiene todo el sentido del mundo. Como si fuera una señal, el distintivo sonido de las aspas de un helicóptero cortando el aire se hizo audible, creciendo más fuerte por segundo. La conversación de mi familia se detuvo mientras el ruido se volvía imposible de ignorar. «¿Qué demonios?», exclamó mi madre, moviéndose hacia la ventana. Afuera, un elegante helicóptero negro estaba descendiendo sobre su amplio césped delantero. La corriente descendente de sus rotores doblaba el césped y agitaba las ramas del arce. «¿Está permitido eso?», preguntó Estefanía alarmada. «Deberíamos llamar a alguien». Me levanté con calma y recogí mis cosas. No es necesario llamar a nadie. Eso sería para mí. 5 pares de ojos me miraron con total confusión. «¿Qué quieres decir con para ti?», exigió Jaime. «¿Qué está pasando, Alicia?». Caminé hacia la puerta y me volví para enfrentar a mi familia. «Creo que tus palabras exactas fueron que ni siquiera puedo permitirme un coche», dije con calma. «Tenías razón. No tengo un coche». Abrí la puerta mientras el helicóptero se asentaba en el césped y sus motores comenzaban a ralentizarse. El piloto, vestido con un uniforme impecable, me saludó con un gesto de reconocimiento. «Mi transporte está aquí», anuncié simplemente. El rostro de mi madre palideció antes de que se hundiera lentamente en el sofá en un desmayo. Mi padre se quedó congelado, con la boca abierta. Estefanía se aferró al brazo de Andrés tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos, mientras Jaime parecía como si alguien le hubiera dicho que la tierra era plana. Antes de salir, me volví una vez más. «Cuando mamá despierte, dile que volveré en 1 hora. Creo que deberíamos continuar esta conversación en mi nuevo lugar. El helicóptero puede llevarnos a todos». Mientras el helicóptero despegaba conmigo dentro, capté un vistazo de mi familia aún de pie en la puerta, sus expresiones una mezcla de shock, confusión e incredulidad. El piloto me entregó unos auriculares para bloquear el ruido, y me recosté en el asiento de cuero, finalmente permitiéndome procesar lo que acababa de pasar. «¿Todo bien, señorita Pérez?», preguntó el piloto. «Pareces tensa». «Solo drama familiar, Ricardo», respondí, observando mi casa de infancia hacerse más pequeña abajo. «¿Sabes cómo es?». «Sí, señora, ¿debería dar unas vueltas para darles algo de qué hablar?», preguntó con un toque de humor. Reí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. «Tentador, pero vamos directo a la finca. Los traeremos a todos de vuelta pronto». El helicóptero giró suavemente hacia las colinas boscosas fuera del pueblo donde se encontraba mi finca recién comprada. Había comprado la propiedad de 12 hectáreas hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional más cerca de mi ciudad natal. La casa principal era una mansión histórica renovada con 10 dormitorios, comodidades modernas integradas discretamente en su arquitectura clásica. Los terrenos contaban con jardines, un pequeño lago y una plataforma de aterrizaje recién construida. Era extravagante, ciertamente, pero también una inversión a largo plazo para reconectar con mis raíces en mis propios términos. Debajo de nosotros, podía ver la finca aparecer, la amplia casa principal con su fachada de piedra, los terrenos cuidadosamente diseñados y la casa de huéspedes donde se alojaba mi personal. Era hermoso, pero también algo intimidante, lo que precisamente explicaba por qué había dudado en revelar su existencia a mi familia. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de esta exhibición externa de riqueza, aún valoraba la simplicidad y el propósito por encima del estatus? Cuando aterrizamos en la plataforma de helicópteros, vi a Marta esperando con una tableta en la mano, lista para informarme sobre el programa del día. Había estado conmigo desde los primeros días de mi empresa, una de las pocas personas que conocían íntimamente tanto mi mundo profesional como personal. «¿Cómo fue la gran revelación?», preguntó mientras me acercaba, entregándome una botella de agua. «Como era de esperar», respondí. Mi madre se desmayó. El resto parecía haber visto un fantasma. «Los traeremos aquí en 1 hora, así que asegúrate de que todo esté listo». «Ya está hecho», me aseguró. «El chef Tomás ha preparado el almuerzo. Las habitaciones de huéspedes del ala oeste están listas por si se quedan, y he reunido el portafolio familiar, como pediste». El portafolio familiar contenía documentación de los arreglos de cuidado que ya había estado organizando discretamente para mis padres, la fundación que había establecido que operaba la instalación de cuidado para mayores,
El fondo fiduciario para cubrir todas sus necesidades médicas cerradas y el marco legal que garantizaría que recibieran el mejor cuidado posible independientemente de cómo se desarrollaran las dinámicas familiares. Gracias, Marta. ¿Qué harías sin ti? Probablemente comprarías otra empresa tecnológica por aburrimiento, bromeó. Hablando de eso, el equipo de Tokio envió la propuesta para el nuevo protocolo de seguridad. Necesitan tu retroalimentación para mañana. Lo revisaré esta noche, prometí, pero la familia es lo primero hoy, por complicado que sea. Una hora después, Ricardo comunicó por radio que se acercaba a la casa de mis padres. Respiré hondo, preparándome para la siguiente fase de esta revelación. Parte de mí lamentaba la entrada dramática en helicóptero, pero después de años de rechazo y condescendencia, tal vez un gesto dramático era exactamente lo necesario para romper sus percepciones. Cuando el helicóptero regresó, toda mi familia estaba a bordo, sus expresiones aún atónitas. Mi madre apretaba su bolso como un escudo. Mi padre miraba por la ventana con asombro, y mis hermanos mantenían un silencio conmocionado que era completamente fuera de lugar para ellos. Solo Andrés parecía haberse recuperado un poco, su mente de banquero probablemente ya calculando el valor de lo que veía. Cuando aterrizamos y desembarcaron, el impacto total de la finca se hizo visible. La boca de Estefanía se abrió literalmente mientras Jaime parpadeaba rápidamente como si intentara despertarse de un sueño. Bienvenidos a mi hogar, dije simplemente, guiándolos hacia la entrada principal, donde Marta esperaba con una sonrisa profesional. ¿Esto es tuyo? Mi madre finalmente logró preguntar mientras entrábamos en el amplio vestíbulo con su gran escalera y lámpara de araña de cristal. Sí, mamá. Lo compré hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional cerca. ¿Oficina regional de qué?, exigió Jaime, encontrando su voz por fin. Los llevé al salón principal donde las ventanas de suelo a techo daban al jardín y al lago más allá de Soluciones de Seguridad Pérez, mi empresa. Hice un gesto para que se sentaran en los cómodos sofás dispuestos alrededor de una mesa de café de mármol. ¿Tu empresa?, repitió Jaime sin entonación. ¿Desde cuándo tienes una empresa? ¿Y cómo podrías permitirte todo esto? Fundé SSP hace 8 años, expliqué con calma. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para empresas pequeñas y medianas. Hace 6 meses, fuimos adquiridos por Tecnologías Nexus por poco más de 50 millones de euros. Mantuve el liderazgo de la división y una participación significativa en la empresa matriz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estefanía parecía que podría seguir el ejemplo de nuestra madre y desmayarse, mientras Jaime se había puesto pálido bajo su bronceado. 50 millones de euros, repitió mi padre lentamente. Mi Alicia. Sí, papá, dije suavemente, moviéndome para sentarme a su lado. Tu Alicia. Pero nunca dijiste nada, tartamudeó mi madre. Todos estos años pensamos. Pensasteis que estaba luchando, terminé por ella. Lo sé. Nunca corregí esa suposición. ¿Por qué nos dejaste creer que apenas te las arreglabas?, exigió Estefanía, encontrando su voz por fin. ¿Sabes lo preocupados que estábamos por ti? Levanté una ceja hacia ella. ¿Estabas preocupada, Estefanía? ¿O era más cómodo creer que había fracasado? Me diste una tarjeta de regalo para ropa de entrevistas de trabajo ayer. Tuvo la gracia de sonrojarse. Estaba intentando ayudar. No, dije firmemente. Estabas intentando reforzar la narrativa que tenía sentido para ti, que la hermana que eligió un camino diferente necesariamente debía estar luchando. Nunca se os ocurrió a ninguno que podría tener éxito en mis propios términos. Podrías habérnoslo dicho, dijo Jaime, con un toque de ira en su voz. En cambio, nos dejaste hacer el ridículo. No creé vuestras suposiciones, respondí con calma. Eso lo hicisteis vosotros solos. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiabais de tema o lo desechabais como, esa cosa de computadoras que hace Alicia. Nunca hicisteis preguntas genuinas sobre mi negocio o mi vida. Pero la ropa vieja, el taxi desde el aeropuerto, comenzó mi madre. Fueron elecciones, terminé. Vivo de manera sencilla por preferencia, no por necesidad. Conduzco un coche de 10 años cuando conduzco porque lo prefiero. Tomé un taxi porque volé en un vuelo comercial para mantener mi privacidad un poco más.
Nada de eso significa que no pueda permitirme algo mejor. Significa que las exhibiciones materiales no son como mido el éxito. Andrés, siempre práctico, habló por primera vez. Entonces, esa instalación de cuidado que mencionaste, la Fundación Westbrook, realmente es tuya. Asentí y le hice un gesto a Marta, quien trajo el portafolio familiar y me lo entregó. Sí. Después de mi primera gran ronda de financiación hace 3 años, establecí la fundación. Opera una comunidad de cuidado innovadora especializada en soporte de memoria y cuidado holístico para mayores. Ya había arreglado que mamá y papá tuvieran un lugar allí cuando lo necesitaran. Abrí el portafolio y comencé a mostrarles la documentación, el fideicomiso establecido a nombre de nuestros padres, las provisiones de cuidado médico, el marco legal que protegería su futuro independientemente de cualquier desacuerdo familiar. ¿Hiciste todo esto sin decirnos?, preguntó Jaime, su voz una mezcla de asombro e ira residual. Lo hice porque los quiero, corregí. Y sí, sin deciros, porque sabía lo que pasaría, cuestionaríais mis decisiones, intentaríais tomar el control del proceso y, en última instancia, me haríais demostrar que era digna de tener voz en el cuidado de nuestros padres. La reunión de hoy confirmó exactamente eso. Mi madre se secó las lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir así, Alicia. Quizás no intencionadamente, reconocí. Pero cada tarjeta de regalo para necesidades básicas, cada oferta de un trabajo de nivel inicial en la empresa de Jaime, cada comentario condescendiente sobre mi potencial enviaba el mensaje de que creíais que había fracasado y necesitaba ser rescatada. Estábamos intentando ayudar, insistió Estefanía. ¿Lo estabais o estabais intentando validar vuestras propias elecciones al presentar las mías como la advertencia de la familia, la que no podía tener éxito sin seguir el camino que vosotros prescribisteis? Mis palabras quedaron en el aire, incómodas pero ciertas. Por primera vez, mis hermanos parecían estar reflexionando genuinamente sobre su comportamiento en lugar de defenderlo. Mi padre extendió la mano y tomó la mía, sus ojos más claros de lo que habían estado todo el fin de semana. Siempre supe que eras especial, Alicia. Diferente, sí, pero especial. Solo no entendí lo que estabas construyendo. Gracias, papá, dije suavemente, apretando su mano. Eso significa mucho. Marta señaló discretamente que el almuerzo estaba listo, e invité a todos a pasar al comedor. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa puesta con fina porcelana y flores frescas, el shock inicial comenzó a dar paso a la curiosidad. Mi madre quería saber sobre mi hogar en la ciudad. Estefanía preguntó sobre mis viajes, e incluso Jaime comenzó a hacer preguntas más sustanciales sobre cómo había construido mi empresa. Por primera vez en años, me estaban viendo, realmente viéndome, no como la hija mediana fracasada, sino como una mujer exitosa que había creado algo significativo en sus propios términos. El helicóptero había captado su atención, pero fue este momento de interés genuino en mi vida lo que se sintió como la verdadera revelación. Después del almuerzo, di un recorrido a mi familia por la finca. La propiedad incluía la casa principal, cabañas para huéspedes y un edificio de oficinas recién construido donde pronto trabajaría un pequeño equipo en proyectos regionales. Mientras caminábamos por los terrenos, la tensión inicial se disolvió gradualmente en una mezcla más compleja de emociones, vergüenza persistente de mis hermanos, orgullo de mis padres y mi propio alivio por finalmente ser auténtica con mi familia. En el jardín con vistas al lago, nos acomodamos en los muebles del patio para tomar café y continuar la conversación. Las preguntas surgían ahora más naturalmente, con curiosidad genuina reemplazando el juicio. ¿Cuándo supiste que tu empresa sería exitosa?, preguntó mi padre, sus ojos más enfocados de lo que habían estado todo el fin de semana. A pesar de sus desafíos cognitivos, su interés en mi trabajo parecía anclarlo en el momento presente. No hubo un solo momento, expliqué. Casi quebramos 2 veces en los primeros 3 años. Viví en un piso pequeño con un tejado que goteaba y trabajé jornadas de 18 horas. Pero el tercer año, patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo. ¿Por qué no pediste ayuda durante esos tiempos difíciles?, se preguntó mi madre. Habríais ayudado con condiciones, dije suavemente. Cada oferta de ayuda venía con la expectativa de que admitiera que mi camino era un error. Necesitaba demostrarme a mí misma que no lo era. Jaime, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Te debo una disculpa, Alicia.
Hice suposiciones sobre tus elecciones que decían más sobre mis propias inseguridades que sobre tus capacidades. La admisión me sorprendió. Mi hermano rara vez reconocía estar equivocado en algo. ¿Qué quieres decir con tus inseguridades?, pregunté. Suspiró, dejando su taza de café. Seguí el camino que se esperaba de mí. Universidad de élite, escalera corporativa, membresía en el club de campo. Hice todo bien según la definición de éxito de nuestra familia. Hizo una pausa, mirando hacia el lago, y odio al menos el 60% de mi vida diaria. Jaime, exclamó mi madre, nunca dijiste nada. Porque admitir insatisfacción significaría admitir que podría haber elegido mal, explicó. Así que cuando Alicia eligió un camino completamente diferente, necesitaba que ella fracasara para validar mis elecciones. Su éxito desafía la narrativa en la que construí mi vida. Su honestidad creó una apertura para Estefanía, que había estado jugueteando con su anillo de bodas. Siento lo mismo, admitió en voz baja. Mi vida parece perfecta en Instagram, pero Andrés y yo hemos estado en terapia de pareja durante el último año. Todas esas galas benéficas y eventos del club de campo se sienten vacíos a veces. Andrés asintió en acuerdo, tomando su mano de manera solidaria. Hemos estado revaluando lo que realmente nos importa. La gran casa y el estatus social vinieron con costos que no anticipamos. Esta vulnerabilidad de mis hermanos fue inesperada y profundamente conmovedora. Durante años, los había imaginado perfectamente contentos con su éxito convencional, juzgándome desde posiciones de superioridad engreída. La realidad de que ellos también tenían dudas y arrepentimientos creó una nueva posibilidad para una conexión auténtica. ¿Por qué mantuviste tu éxito en secreto tanto tiempo?, preguntó mi padre. Estabas castigándonos por no creer en ti. La pregunta dolió por su precisión. Parte de mí había disfrutado de la fantasía de una revelación dramática que los obligaría a reconocer lo equivocados que habían estado sobre mí. Pero la realidad de ver su conmoción y dolor había sido menos satisfactoria de lo que había imaginado. Inicialmente, me mantuve callada porque no estaba segura de que el éxito duraría, admití. Más tarde, se convirtió en un hábito, una forma de protección. Y sí, tal vez había un elemento de querer demostrar que todos estaban equivocados de una manera dramática. Eso fue mezquino de mi parte, y lo lamento ahora. La entrada en helicóptero fue un poco extra, dijo Estefanía con una pequeña sonrisa, usando su jerga favorita. Reí, reconociendo la verdad en su observación. No fue mi momento más maduro, concedí. Pero después del comentario de Jaime sobre no poder permitirme siquiera un coche, algo en mí simplemente se rompió. Me lo merecía, admitió él, aunque el desmayo de mamá fue preocupante. Estaba abrumada, se defendió nuestra madre. Enterarte de que tu hija es millonaria tiende a ser un shock. Multimillonaria, corrigió Andrés automáticamente, luego pareció avergonzado cuando todos lo miramos. Lo siento, hábito de banquero. La conversación cambió al cuidado de mis padres, esta vez conmigo completamente incluida en la discusión. Expliqué el enfoque de la Fundación Westbrook para el cuidado de mayores, particularmente para pacientes con demencia como mi padre. En lugar del modelo institucional que Jaime había investigado, Westbrook ofrecía una comunidad de pequeñas residencias hogareñas con planes de cuidado personalizados y un énfasis en mantener la dignidad y la independencia el mayor tiempo posible. La fundación ya ha establecido un fideicomiso para cubrir todos los gastos, expliqué, abordando las preocupaciones financieras que habían dominado la reunión anterior. Pero esto no se trata de que yo tome el control de las decisiones. Se trata de que todos encontremos la mejor solución juntos como iguales. Iguales, repitió Jaime pensativamente. Eso va a requerir un ajuste en mi pensamiento. En el mío también, reconocí. He estado definiéndome en oposición a todos vosotros durante tanto tiempo. No estoy segura de saber cómo ser solo una hermana e hija sin ese toque de resentimiento. A medida que avanzaba la tarde, comenzamos a reconstruir nuestra dinámica familiar sobre esta nueva base de honestidad. El proceso fue incómodo a veces, con viejos hábitos de interacción reafirmándose, pero la disposición a intentarlo era evidente en todos los lados. Mis padres observaban a sus hijos adultos con una mezcla de preocupación y esperanza, contribuyendo ocasionalmente con recuerdos de nuestra infancia que resaltaban momentos de conexión que habíamos olvidado. Cuando se acercaba la noche,
Invité a todos a quedarse en las habitaciones de huéspedes, una oferta que aceptaron con diversos grados de entusiasmo. Estefanía estaba claramente emocionada por experimentar las lujosas acomodaciones, mientras que Jaime parecía aliviado de no tener que procesar todo lo ocurrido mientras conducía de regreso a la ciudad. Mis padres estaban simplemente felices de tener a todos sus hijos bajo el mismo tejado, algo raro en los últimos años. Durante la cena, preparada por mi chef personal, continuamos construyendo puentes a través de los años de malentendidos. Hubo momentos difíciles. El dolor de Estefanía por no haber sido incluida en mi vida real, la defensiva persistente de Jaime sobre sus elecciones de carrera, el arrepentimiento de mis padres por no haber apoyado más plenamente mi camino emprendedor. Pero también hubo momentos de conexión genuina e incluso risas mientras compartíamos historias de nuestras vidas separadas. Entonces, ¿realmente volaste a Tokio por un día solo para reunirte con inversionistas?, preguntó Estefanía con incredulidad. No puedo imaginar tener ese tipo de libertad. No fue tan glamoroso como suena, le aseguré. Estaba tan desfasada por el jet lag que puse sal en mi café en lugar de azúcar y casi me quedé dormida durante la presentación. Aún así, suspiró. Tu vida suena emocionante. Partes de ella lo son, reconocí. Otras partes son ordinarias y a veces solitarias. El éxito creó oportunidades pero también aislamiento. Hay compensaciones en cada elección. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a entender, dijo Jaime pensativamente. No hay un camino perfecto que garantice la felicidad. Todos solo hacemos lo mejor con las elecciones que tomamos. Mientras terminábamos la cena y pasábamos al salón para el postre, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Las jerarquías y juicios que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo no habían desaparecido por completo, pero habían sido fundamentalmente interrumpidas. En su lugar había algo tentativo, pero prometedor, una conexión más auténtica basada en quienes realmente éramos en lugar de quienes fingíamos ser. Cuando mi madre accidentalmente volcó su taza de café, manchando la costosa alfombra, su angustia inmediata reveló cuánto aún se veía como una visitante en mi mundo en lugar de familia. Lo siento tanto, jadeó. Esa alfombra probablemente cuesta más que nuestro coche. Es solo una alfombra, mamá, dije suavemente. Las cosas se pueden reemplazar. Esta conversación, esta conexión honesta que estamos construyendo, eso es lo que importa. Más tarde, mientras todos se retiraban a sus habitaciones por la noche, me quedé en la terraza mirando la luz de la luna reflejándose en el lago. Jaime se unió a mí, ofreciéndome un vaso de whisky de mi colección. Te has hecho un buen lugar, hermanita, dijo con genuina admiración. No solo el dinero y todo esto, señaló la finca, sino construir algo significativo en tus propios términos. Eso requiere valentía. No estoy seguro de tenerla. Nunca es tarde para hacer cambios, le dije. Si odias el 40% de tu vida, eso en realidad no son malas probabilidades, pero podrías apuntar más alto. Rió suavemente. Siempre la optimista. Algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas no deberían, coincidí, chocando mi vaso contra el suyo en un brindis silencioso por nuevos comienzos. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas de la sala de desayunos de la finca mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa. El chef Tomás se había superado con una variedad de pasteles frescos, frutas, tortillas gourmet y café perfectamente preparado. La conversación fluía ahora más naturalmente, con menos tensión y más interés genuino. Aún no puedo creer que financiaras toda una instalación de cuidado, dijo mi madre, añadiendo crema a su café. ¿Cómo supiste siquiera lo que se necesitaba? Investigación, expliqué. Después del diagnóstico de papá, me sumergí en aprender todo lo que pude sobre el cuidado progresivo de la memoria. Las opciones tradicionales parecían tan institucionales e impersonales. Quería crear algo que preservara la dignidad y la alegría, no solo la seguridad. Eso es lo que más me impresionó durante el recorrido de ayer, admitió Jaime, la atención a los detalles de diseño que apoyan a los pacientes de memoria sin parecer clínicos. Los residentes parecían genuinamente felices. Ese era el objetivo, asentí. Cuando los residentes se mudaron, entrevistamos a sus familias sobre sus historias de vida, preferencias, incluso los pequeños rituales diarios que los hacían sentir en casa. La arquitectura y los programas se construyeron en torno a esas necesidades humanas,
no solo la eficiencia. ¿Sería posible para mí ser voluntaria allí a veces?, preguntó Estefanía vacilante. Mi trabajo de caridad se ha sentido cada vez más superficial últimamente. Esto parece un lugar donde podría hacer una diferencia real. Les encantaría eso, dije, genuinamente conmovida por su interés. Tienen un programa de artes que podría usar a alguien con tu ojo para el diseño. La conversación cambió a asuntos más prácticos. El cronograma para la posible mudanza de nuestros padres a la instalación, los arreglos legales y cómo nos mantendríamos conectados como familia durante la transición. Por primera vez, discutíamos estos temas como socios iguales, cada uno contribuyendo con nuestras diferentes fortalezas a la solución. Después del desayuno, nos trasladamos al jardín para una foto familiar, la primera en muchos años donde las sonrisas se sentían genuinas en lugar de actuadas. Mientras nos acomodábamos en los escalones de la terraza, me encontré reflexionando sobre cómo nuestra dinámica familiar había cambiado drásticamente en solo 48 horas. Antes de que regreséis a casa, hay algo que quiero compartir con todos vosotros, dije una vez que nos acomodamos de nuevo en el salón. Mi éxito ha sido significativo profesionalmente, pero ha venido con costos personales que solo ahora estoy empezando a abordar. ¿Qué quieres decir, querida?, preguntó mi madre con preocupación. He pasado 10 años definiéndome en oposición a esta familia, expliqué. Trabajar para demostrar que estabais equivocados se convirtió en una fuerza motriz tan grande que a veces perdí de vista lo que realmente quería para mí misma más allá de esa validación. Construir muros para protegerme del juicio también me mantuvo aislada de una conexión genuina. Creo que todos jugamos un papel en esa dinámica, dijo mi padre con una claridad inesperada. Los sistemas familiares son complicados. Todos contribuyen a los patrones. Exactamente, coincidí, sorprendida y conmovida por su perspicacia. Por eso la curación necesita involucrarnos a todos. Planeo quedarme en esta área a tiempo parcial ahora, dividiendo mi tiempo entre aquí y la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, no basadas en quienes pensábamos que éramos unos de otros, sino en quienes realmente somos. Me gustaría mucho eso, dijo mi madre, alcanzando mi mano. Conocer a la verdadera Alicia, no solo a la versión que imaginamos. Y yo quiero conocer las versiones reales de todos vosotros también, añadí, no solo los roles en los que caímos con los años. Jaime carraspeó. Hablando de seres auténticos, he estado pensando en hacer algunos cambios. Me han ofrecido un puesto de enseñanza en la escuela de negocios. Menos dinero, pero un trabajo más significativo. Después de ver lo que has construido, Alicia, estoy inspirado para dejar de hacer lo que se espera y empezar a hacer lo que importa. Eso suena perfecto para ti, dije sinceramente. Siempre fuiste un maestro natural. Estefanía compartió sus propios planes tentativos para cambiar su energía social de galas benéficas orientadas al estatus a un trabajo comunitario más práctico, mientras que Andrés mencionó su interés en el asesoramiento de inversiones éticas para organizaciones sin fines de lucro. Mis padres escuchaban con evidente orgullo mientras sus hijos adultos hablaban sobre alinear sus vidas más estrechamente con sus valores. A medida que el fin de semana llegaba a su fin y se hacían los preparativos para la partida de todos, sentí una profunda sensación de paz. El helicóptero que había causado tanto drama ahora era solo una opción de transporte entre muchas. Ya no era un símbolo de división, sino simplemente una forma conveniente de llevar a mis padres a casa. ¿Vendrás a la cena del domingo la próxima semana?, preguntó mi madre mientras nos despedíamos. Nada sofisticado, solo familia. Me encantaría, respondí, abrazándola cálidamente. Solo familia suena perfecto. Después de que todos se fueron, caminé por la casa silenciosa, reflexionando sobre los eventos del fin de semana. La revelación de mi éxito había creado una apertura para algo más valioso que el reconocimiento o la vindicación. La posibilidad de una conexión auténtica con las personas que me habían conocido por más tiempo. La verdadera riqueza, me di cuenta, no se medía en viajes en helicóptero o casas de campo, sino en relaciones donde podía ser completamente tú mismo y aún ser amado. Durante años, había perseguido el éxito externo mientras mantenía mi corazón protegido detrás de muros de secreto y resentimiento. El verdadero desafío ahora era aprender a ser vulnerable, a arriesgarme a ser conocida completamente por las personas que una vez me habían malentendido tan completamente.
Mientras me acomodaba en la terraza con mi portátil para revisar la propuesta de Tokio que Marta había mencionado, me sentí más ligera que en años. Las dinámicas familiares complicadas no se resolvieron mágicamente, y sin duda habría retrocesos y viejos patrones reafirmándose en los meses venideros. Pero había ocurrido un cambio fundamental, creando espacio para nuevas posibilidades en nuestras relaciones. El sol se ponía sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua. En ese momento, sentí una inmensa gratitud. No por el éxito material que me había permitido hacer una entrada dramática en helicóptero, sino por el coraje de finalmente ser auténtica con las personas que más importaban. Esa fue la verdadera victoria, mucho más significativa que demostrarle a alguien que estaba equivocado. Me pregunto cuántos de vosotros habéis tenido experiencias similares con vuestras familias. ¿Alguna vez habéis sido subestimados o tuvisteis que demostraros a vosotros mismos ante seres queridos? Dejad un comentario a continuación para compartir vuestra historia. Si esto resonó con vosotros, por favor dadle a me gusta y suscríos para más experiencias de la vida real. Y recordad compartir este relato con alguien que pueda necesitar escuchar que el éxito viene en muchas formas diferentes. Gracias por leer mi historia. Y recordad, la verdadera riqueza reside en las conexiones auténticas, no en las posesiones materiales.